Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a un programa más. Estamos aquí agradecidos con el Creador por el privilegio que nos da de poder compartir aquí en esta cabina de Diálogo de Fe y Salvación junto a mi hermano Eddie Amílcar Osorio, Diálogo de Fe y Salvación. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento por que el Señor nos regala, ¿no? Una oportunidad más de poder estar aquí en Diálogo de Fe y Salvación para pues un diálogo más. Un programa más, abordar un nuevo tema, una nueva temática, un nuevo tópico. Y pues nueva serie, pastor. Así es, nueva serie. Estamos contentos porque el Señor nos regala pues esta tarde y este tiempo para poder conversar sobre su palabra. Así que estoy muy emocionado. Les invito a ustedes que están en sintonía de Diálogo de Fe y Salvación, ya sea por la radio, ya sea por el canal o por cualquier otro medio. Quédese con nosotros y sintonice Diálogo de Fe y Salvación. Si usted también nos quiere ayudar, puede ir ahí por darse una vuelta por Facebook, ayudarnos a compartir la transmisión porque estamos en vivo a través de la página Diálogo de Fe y Salvación en Facebook. Sí, así que les invitamos a que usted vaya ahí, pueda compartir, sumarse a los esfuerzos de Diálogo de Fe y Salvación, que es abordar pues temas de actualidad desde una perspectiva bíblica. Así que bienvenidos, quédese con nosotros esta hora que traemos un diálogo bastante interesante. Así es, hermano Eddie, arrancamos nueva serie, la cual se titula, hermano Eddie, Discipulado Transformador. Así es. Sí, Discipulado Transformador. Consideramos que va a ser una serie la cual va a ser de mucha bendición. Vamos a hablar muchos detalles, muchas enseñanzas bíblicas, hermano Eddie, la cual creo yo, van a llegar a un punto de poder removernos un poquito el tapete de cómo pues la iglesia ha desempeñado su papel durante todos estos tiempos, hermano Eddie. Por supuesto, acá en Diálogo de Fe y Salvación, como usted se recuerda, pues la semana anterior terminamos serie, ¿no? Hablando de iglesia y política, hablando un poco del espectro geopolítico, pastor, que se nos mueve en nuestro hemisferio, aquí en Latinoamérica. Así es. El fenómeno progresista y cómo se hizo presente en las elecciones del 25 de junio, pastor. Dijimos que no queríamos hablar de esto, pero tenemos que hacer una alusioncita, pastor. Así es. Día gris, pastor. Sí, difícil. Difícil de asimilar. Sí. Un panorama el cual, pues, no es el ideal. Así es. Lamentamos la situación. Yo creo que la realidad era que ningún panorama era el ideal, ¿verdad usted? O sea, el panorama anhelado pues estaba de verdad muy lejos de la realidad, muy lejos de suceder. Sí. Pero pues, como yo me recordé de lo que usted siempre dice en la resistencia, ¿no? Del Señor gobierna. Exactamente. Si no nos desanimemos, sigamos adelante, somos la iglesia, hagamos discípulos. Claro. Hagamos discípulos, sigamos adelante. Recuerde usted, no nos dejemos llevar por el desánimo. Así es. O por el temor. Así es. Cristo Jesús reina hoy. Amén. Así que hoy ánimo y sí, exacto. Y siempre. Sí, un punto bien importante, pastor. Como creyentes, tengamos mucho cuidado. Se dan ambientes en redes sociales ahorita. Sea muy sabio. Así es. No utilice redes sociales para pelear. Así es. Discuta ideas, discuta ideologías. Así es. Posturas. Nunca llegue al nivel de ofender gente. Así es. Ni de ofenderse usted. Exactamente. Sea inofendible. Y no tenga temor. Así es. No tenga temor. Dialogue las ideas en torno a la escritura, por supuesto, y no vanas ideas. Así que muy importante tomarlo en cuenta. El consejo para todos nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan. Así que
es fundamental, mis queridos hermanos. Pero bien, hermano Eddie, vamos a entrar ya de lleno y pues un tema creo yo que es fundamental, pastor. Así es. Y qué tal que lo hablábamos fuera de cámaras y qué tal que hasta cierto punto, pastor, conectado, ¿no? Con el suceso del domingo. Exacto. En donde dos partidos pues con ideología, la cual nosotros no lo dijimos aquí en la Resistencia y lo dijimos en Diálogo de Fe y Salvación, no compartimos por ser una lectura progresiva, el progresismo de estos partidos políticos. Ajá. Y creo que va a jugar un papel fundamental. Exacto. Sí, o sea, el fondo, el contexto geopolítico, el contexto social, cultural que tenemos, hermano Eddie, juega un papel fundamental para el quehacer de la iglesia. Exacto. Sí, una iglesia que está llamada a predicar el evangelio, una iglesia que está llamada a ser discípulos de Jesucristo. Entonces, la tarea principal es esa, pero, aquí está el pero y el porqué el propósito, hermano Eddie, de la serie tiene que ver con que se observa específicamente y plenamente de que el proceso discipular de la iglesia contemporánea es deficiente. Así es. Es deficiente y el objetivo es poder plantear, ¿sí?, este diálogo a partir de la realidad neotestamentaria a la realidad actual, a la realidad de la practicidad, hermano Eddie, de cómo la iglesia lleva este proceso de hacer discípulos. Sí, a mí me llama la atención cuando hablamos de discipulado. Creo que solo en la iglesia evangélica como tal se habla de discipulado, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces me llama mucho la atención el término. Creo que es algo que muchas veces nosotros pasamos de largo o pasa desapercibido en la iglesia, el discipulado. Creo que es necesario retomarlo como iglesia y plantear, ¿no?, cuál es el panorama, como ya usted lo decía, neotestamentario del Nuevo Testamento. Uh-huh. A través, creo que también es un punto importante, hermano Carlitos, considerar la historia, ¿no? Cómo a través de la historia la iglesia ha hecho discípulos. Uh-huh. Si bien es cierto, la iglesia ha sobrevivido porque depende del Señor, ¿verdad? Claro. Pero también hay que mencionar que el Señor se ha manifestado a través de procesos discipulares a lo largo y ancho de la historia de la iglesia. Exacto. Sí, entonces en parte Dios ha usado el discipulado, podríamos decir, como una herramienta de las más importantes, de las principales en la iglesia, hermano Carlitos. Entonces, cuando hablamos de discipulado, yo creo que compete preguntarnos qué es discipulado, ¿no? Muy buena pregunta. Creo que vamos a arrancar con eso hoy. Por supuesto, vamos a tener una lectura bíblica. Y vamos a hacer por ahí una breve introducción a la parte de la lectura bíblica. Así es. Entonces, por favor, pastor. Sí, estamos en Mateo 28, que es el pasaje hasta cliché, ¿no? Bueno, yo creo que este pasaje... Sí, es un pasaje muy conocido. Yo creo que muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Mateo 28, 16 al 20, Marcos 16, 15. Son pasajes que están en el imaginario colectivo de la iglesia muchas veces, pero que necesitamos como releer, ¿no? Ya, entonces leemos Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Excelente, hermano Eddie. Es importante ubicarnos en el centro del pasaje bíblico. El pasaje bíblico, pues todos entendemos, y el relato del Nuevo Testamento nos muestra de que es el momento en donde nuestro Señor Jesucristo pues va a ascender, las últimas palabras, por decirlo así, en persona, ¿sí?, que hace con los discípulos ahí, ese momento de su ascensión. Y es un pasaje que podemos sacar muchas enseñanzas y obviamente alrededor de él es como vamos a estar platicando, ¿sí? Exacto. Pero es fundamental entender, y queremos hacer un énfasis específico en la gramática del pasaje, hermano, el cual nos muestra algo muy importante. Así es. ¿Sí? Y me gustaría en algún momento, cuando este pasaje lo exponemos, o en un alto porcentaje, hermano Eddie, de
de las exposiciones que vemos alrededor de la enseñanza de la iglesia hoy en día tienen su énfasis específico, ¿sí? En muchos detalles, pero siempre hemos visto el énfasis específico en ir y predicar el evangelio. Así es. Sí, pero perdemos de vista, sí, y a veces fíjese que nos quedamos solamente en el asunto de proclamación. Así es. Que no digo que esté mal. Exacto. O sea, está bien porque es necesario. Pero consideramos que el pasaje bíblico, bueno, y al ver la gramática del pasaje bíblico también, nos muestra un énfasis específico. Y el énfasis específico tiene que ver con que mientras van, hagan discípulos. Hagan discípulos. O sea, ¿qué está planteando aquí? El énfasis específico es en ese proceso de hacer discípulos. Y un discípulo no solamente no solamente implica una predicación o exposición del evangelio, sino un proceso mediante el cual se le modela, se le enseña, obviamente, el evangelio, ¿sí? A un punto en donde la persona pueda llegar y comprenderlo de una manera correcta, hermano. Correcto, exacto. A mí me llama mucho la atención algunas cosas que quiero matizar del texto. Y primero, cuando el Señor se dirige a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, esto podría traducirse como todo el poder, ¿no? Toda la autoridad. Sí, entonces me llama mucho la atención que antes de enviarlos, hermano Carlitos, de cierta manera, Él les da a conocer el poder que Él tiene y que no solo Él tiene, sino que también ellos disponen de cierta forma. Sí, dado por Él. Exacto, de ese poder, ¿verdad? O sea, Él les dice, miren muchachos, se les acercó diciendo, ¿verdad? Todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos, ¿verdad? O sea, pensemos en esto. Nos está comisionando el que gobierna. ¿Ya? O sea, el que nos está diciendo vayan y hagan discípulos no es un pastor, no es ni siquiera, le puedo decir yo así, un escritor famoso, algo así, o uno de los apóstoles que siguió al maestro. Exacto. No, es Él. Exacto. ¿Ya? Él les está diciendo, todo el poder es mío. Yo gobierno. Yo reino sobre todo el universo. Entonces vayan. Con esa confianza. Exacto. Con ese poder. Vayan. ¿Ya? Con esa autoridad. Vayan y hagan discípulos. Y me llama mucho la atención que dice, por tanto, o sea, como considerando lo que les he dicho. Ya, o sea, esta palabra, por tanto, es una palabra enlace, ¿no? O sea, nos linkea, digamos así, la frase que dijo Jesús con lo que va a decir. Exacto. ¿Y qué es lo que dijo? Que Él tiene el poder. ¿Y qué es lo que va a decir? Vayan y hagan discípulos. Excelente. Así es, hermano. Y ahora, ¿cuál es el propósito de esta serie? Expliquémosle un poquito a nuestra gente para que nos puedan acompañar y estén conectados con nosotros durante todos estos programas de aquí en adelante. El propósito es poder entrar en esas aguas profundas. Exacto. De la base principal que decíamos, el hacer discípulos. Hacer discípulos. Que lo consideramos como la tarea suprema de la iglesia. Así es. Hacer un cuadro comparativo en el proceso de cómo la iglesia guatemalteca, si queremos verlo así, porque es nuestro contexto, ¿verdad? De cómo la iglesia ha hecho este proceso y qué dice el Nuevo Testamento acerca del proceso. Como una comparación, ¿no? Exactamente. Como comparar. Yo creo que es algo muy válido y yo creo, hermano Carlitos, que en el proceso, en el desarrollo de esta serie, algo que vamos a vivir va a ser quizás un constante cuestionamiento al compararnos con el Nuevo Testamento. Sí, porque muchas veces lo que nosotros vemos en nosotros mismos como iglesia es que nos hemos separado le voy a decir así yo, de los lineamientos o de lo establecido por el Señor en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, de verdad, a mí me gustaría que como creyentes maduros, hermano Carlitos, desarrolláramos la capacidad de cuestionar nuestros métodos. Exacto. Perfecto. ¿Sí? Eso iba a decir. De cuestionar nuestros métodos. O sea, lo que estamos haciendo está bien hecho. Buenísimo. Ya. O por ejemplo, podemos hacer mejor lo que estamos haciendo. Recuerdo, ¿no? En cierto momento fuimos a una conferencia con Lucas Leis, el elefante en la sala, y hablaba de esto, ¿no? De discipulado. Y me llamaba mucho la atención que uno de los eslogans que Lucas Leis repitió muchísimo
fue cómo hacer más y mejores discípulos. Exacto. Ya, o sea, cómo hacer más y mejores discípulos, porque posiblemente los métodos, las formas, los mecanismos, estrategias que nosotros estemos utilizando como iglesia posiblemente puedan mejorarse. ¿Ya? Mire, y no solamente puedan mejorarse, sino que me encanta la parte que usted plantea, que tal que ahí lo iba a interrumpir yo, pero usted lo dijo, de que ese cuestionamiento, hermano. Sí, exacto. Ahora, ¿por qué el cuestionamiento? O sea, no porque se nos dé la regalada gana, porque seamos criticones. No. Veamos, seamos objetivos. Sí. Veamos la realidad de nuestras iglesias. Exacto. Veamos los resultados sociales. Veamos los números. Exacto. A la par de la realidad de las cosas, exacto, hermanos. Y por eso me parece interesante. Por eso me parece interesante, hermanos que nos escuchan y también acá usted, hermano Carlitos, cuestionar el método. Yo creo que muchos de nosotros como creyentes, no nos gusta cuestionar el método. O sea, los métodos que usamos. El status quo no nos gusta. O sea, como que llegamos a un punto de comodidad en nuestras iglesias, de activismo religioso con lo que estamos haciendo, que nos da miedo tocar eso. Ya nos da miedo preguntarnos, ¿está bien? O, por ejemplo, ¿lo puedo hacer mejor? Exacto. ¿O se puede hacer de otra forma, tal vez más funcional, más efectiva? ¿O será correcto? También. Por ejemplo, ¿qué tanta Biblia hay en este proceso? Medir resultados. Exacto, qué tanto de Biblia, aunque también ese punto es un punto que también toma, en estos días escuchaba a Howard Andrew Hall también de E625 y él hacía mucho énfasis en eso, ¿verdad? Que tampoco nos vamos a dejar llevar por los números, ¿verdad? No, exacto. Pero evidentemente el resultado estará en algún momento, hermano Carlitos, se verá el resultado del discipulado. Exacto. De esa acción discipuladora de la iglesia. Entonces me llama mucho la atención de verdad cómo el Señor plantea eso. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Me llama la atención eso. Fíjese que en un curso de introducción a las misiones hablábamos de esto. De que el Señor, ¿cuál es el campo misionero al que el Señor nos envió? A todas las naciones. Sí. Ya, o sea, yo digo, ¿y sabe qué? Yo me cuestiono a mí mismo y digo, ¿cuántas veces se me ha olvidado esto? ¿Ya? ¿Cuántas veces ni siquiera nos recordamos nosotros de nuestros vecinos o de ni siquiera establecer procesos discipulares en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, ¿verdad? Y yo creo que va el enfoque por ahí, Manuel, sin lugar a dudas, sin descartar, ¿verdad? Usted, esa acción fuera de nuestras fronteras, que es fundamental y es parte y es intrínsecamente conectado, como decía el profesor David Suazo, es que no me separen eso. Exacto. O sea, nosotros muchas veces vemos la tarea discipuladora solo desde la perspectiva soteriológica, pero perdemos de vista muchos aspectos más. Ahora, exacto. Un punto pongo en la mesa, hermano Eddie. El discipulado muchas veces es visto en las iglesias como un programa. Sí. Por lo regular, posiblemente usted que nos está viendo, nos está escuchando, cuando estamos hablando de discipulado, a su mente luego viene quizás el manual. Sí. El librito aquel con las doctrinas fundamentales de su iglesia o denominación. Y eso es todo. Sí. En algunos casos, en otras iglesias, que el proceso, por ejemplo, del bautismo es antes. O sea, no es solo eso. Exacto. No estamos hablando de eso, querida familia. Sí, querida familia en la fe, no solamente estamos hablando de eso. Yo creo que muchas veces, hermano Carlitos, nosotros hemos llegado al punto, es una opinión de lectura, de entendimiento de la Biblia, por ejemplo, que yo he llegado a unas conclusiones, ¿no? Que son mis conclusiones personales, por supuesto, ¿verdad? Usted son criterios propios. Pero muchas veces nosotros hemos entendido, muchas veces nosotros como iglesia, hablo de iglesia, no me estoy refiriendo a una denominación específica, sino me estoy refiriendo a la iglesia, a la iglesia a nivel general, a nivel latinoamericano, digamos, hermano Carlitos. Y eso está basado en estudios, en estadísticas, por ejemplo, la Iowa Research, ¿Grupo Barna? George Barna también, el Grupo Barna. Me llama mucho la atención una estadística que sacaba hace algún tiempo Grupo Barna, que decía que había un aumento en número de gente cristiana, pero un descenso en impacto. Ahí está.
¿Ya? O sea, un Exacto. aumento en número. O sea, hay muchas veces iglesias llenas. Exacto. Pero el impacto que se está generando en la cultura, y mire, yo creo que como guatemaltecos es una de las cosas que tenemos en, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Van a perdonar la palabra, pero lo tenemos en las narices, sinceramente. Exacto, sin lugar a dudas. Lo tenemos enfrente de nosotros. Los índices de corrupción son altísimos. Los índices de violencia, de criminalidad son altísimos en nuestro país como Guatemala. Y yo veo, hermano Carlitos, de verdad que esa estadística de Grupo Barna se ve bien reflejada en la sociedad guatemalteca. Hay un aumento en número, porque si usted ve, por ejemplo, la gente, por ejemplo, en estos días, Latino Barómetro, que es una empresa que se dedica a hacer encuestas en Latinoamérica, sacaba un dato de que hay el cristiano practicante llega, si no estoy mal, como a un 60% de la población cristiana. Se denomina como cristianos practicantes. De Latinoamérica. Exacto. Estamos hablando de gente que va frecuentemente los domingos a la iglesia. Ya, pero muchas veces solo ahí se queda. ¿Ya? Es que ahí va el detalle. Nos encerramos nosotros como en una burbuja y no olvidamos el trabajo de influencia, el trabajo de proclamación, el tú a tú, las relaciones. O sea, esa parte, ¿verdad? Ustedes relacionarnos con personas y a través de ella predicar el evangelio. Y es específicamente la tesis principal de esta serie, Exacto. Discipulado Transformador, que vamos a estar trabajando, queridos hermanos, en donde vamos a comenzar a plantear el discipulado no como un programa, exacto, sino como una relación. Otro punto. El discipulado no solamente el que lo hace el pastor o el líder, sino el que lo hace cada creyente. Exacto. Punto importante, hermano Eddie. Sí. Vamos a estar dialogando alrededor de que cómo es posible, por ejemplo, que según las estadísticas del Grupo Barna, de cada 100 cristianos en una congregación, solamente 20 o 30 están involucrados en la tarea discipuladora. Exacto. Y el resto, los otros 7. Imagínense. Entonces, hay muchos factores que vamos a estar delegando durante todo este tiempo, mi hermano, que esta serie va a estar buena. Entonces, importantísimo. Otro dato, hermano Carlitos, al respecto. Me llama mucho la atención esta parte de cómo muchas veces nosotros como iglesia hemos entendido como discipulado enseñarle a nuestra gente lo que creemos como denominación. Bueno, un buen punto. ¿Ya? O sea, y de verdad, este no es un ataque contra ninguna denominación, solo que el discipulado en la Biblia, en la escritura, y también y usted puede investigar estudiar el discipulado a nivel histórico y se va a dar cuenta que el discipulado es mucho más que la doctrina de una denominación. Mucho más que doctrinas fundamentales o por ahí 3, 4 secundarias que siempre han sido debates en la historia desde la Reforma para acá, que nunca las hemos resuelto, ni se resolverán hasta que Cristo venga, ¿verdad? Ustedes, pero vamos más allá. Vamos al punto de poder ver este proceso como ahí sí que es un proceso, hermano Eddie. Así un quehacer de la iglesia, pero de la iglesia toda. ¿Sí? No, el objetivo es no ver ya solo el quehacer de la iglesia desde la perspectiva de reuniones o de cultos y viajamos de culto a culto y de culto a culto y como usted decía, no hay trascendencia, pero no hay una trascendencia. No hay trascendencia. Sí, de cada creyente. O sea, encontramos creyentes hoy en día de 30 a 20 años de ser creyentes, pero no tienen la capacidad de poder presentarle o dirigir a Cristo a otra persona, pero sí estuvo llegando 20 años a un culto. Imagínense. O sea, yo sé, pastores que nos escuchan y nos ven, yo creo que no nos van a dejar mentir. Sí. Yo sé que usted puede tener esa experiencia, ¿sí? Pero, ¿por qué? Solo alguien o en las campañas, ¿verdad? Usted, que no estamos en contra. Gloria a Dios por la proclamación, ¿verdad, hermano Eddie? Pero ojo y cuidado y peligroso si solamente eso hacemos porque la gente viene, levanta su mano, qué bueno, gracias a Dios, y venimos y le cantamos bienvenido a esta iglesia que te ama, y llegas al culto, pues ahí venís al próximo culto, pero no existe ese proceso relacional en donde la persona se le marca y se le plantea una ruta de crecimiento, hermano Eddie, en cuanto al conocimiento del Señor. Ahorita vinieron como 10 temas a mi mente que podríamos abordar, pero fíjese, hermano Carlitos, que también otro punto que, entonces, para dejar claro lo que hablábamos ahorita, ¿no? El discipulado es más que la doctrina de una denominación. Perfecto. Sí, es el mensaje completo de la palabra.
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Va, esa es una. La otra, hermano Carlitos, que con lo que tiene relación con lo que usted decía, es que muchas veces, de verdad, y esto lo he visto personalmente, hermano Carlitos, muchas veces pensamos que la oración del pecador ya estuvo. Es como un artilugio mágico, ¿verdad usted? Sí. O sea, que hizo la oración del pecador y que de ahí para allá tu vida va a ser completamente diferente, sí, ¿verdad? Buenísimo. Ya sos un nacido de nuevo. Y es que, ojo, que hay mucha verdad en muchas de las cosas que se dicen. Sí, está bien. Sí, pero muchas veces mitologizamos, no sé si será la palabra correcta, o sea, como que mitologizamos o le agregamos como un aspecto mágico a esa oración, a la oración del pecador, y pensamos que de ahí el pecador usted lo puede soltar, o sea, el pecador arrepentido, usted lo puede soltar y ya, bien, gracias, ¿verdad? Que te vaya bien. Ahí venís al culto y venís a la escuela dominical, al culto de oración, al culto de doctrina y ahí estamos, ¿verdad? Exacto. No. Exacto. No. Esa es la postura. O sea, necesitamos un proceso de acompañamiento. Exactamente. Me encanta, hermano Carlitos, cuando Jesús, y yo creo que es una de las bases fundamentales para entender el discipulado, cuando Jesús llama a sus discípulos y les dice, y los llamó. Hagamos la pregunta. Ajá. ¿A qué llamó Jesús a sus discípulos? Exacto. ¿A qué los llamó? ¿A qué llamó Jesús a sus discípulos? Mire que mucha gente aquí siempre le responde a uno: a predicar el evangelio, hermano. Pero por favor, pastor, responde la pregunta. Al principio no fue así. Exacto. O sea, al principio él no los llamó para predicar. Si bien es cierto, tenemos llamados concretos como el que le hizo a Pedro, ¿no? Sígueme y te haré pescador de hombres. Pero al principio dice, él llamó a 12 para que estuvieran con él. Oiga eso. ¿Para qué estuvieran con Está él? hablando, hermano Carlitos, de un vínculo relacional. Ahí está. O sea, Jesús les transmitió a sus discípulos vida. Mire pues, el verbo hecho carne. Ahí está. Ya, o sea, lo vieron, lo palparon. Ya Juan lo va a decir después en su carta, ¿no? Tocante al verbo de vida, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos. Exacto. O sea, ¿por qué ellos estaban tan convencidos de que ese mensaje podía, o ese mensaje era el mensaje verdadero, era el mensaje que podía cambiar vidas? Porque ellos lo vivieron. Exacto. Ellos estuvieron, lo tocaron, lo tuvieron en sus manos, lo vieron frente a sus ojos. O sea, Jesús los llamó para que estuvieran con él. Exacto. Y la verdad, hermano Carlitos, los discípulos con Jesús tuvieron muy pocas predicaciones. Ellos, sí, o sea, los protagonistas se volvieron después, ¿verdad? Y ojo con esto. Ajá. Ojo con esto. Mire, que puede sonar hasta algo herético esto. Ajá. Y aún no bastó. Ajá. Aún no bastó. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Aún no bastó porque nos da a entender ese proceso de, miren, pues que no hay que perder de vista lo que somos como humanos. Pecadores. Así es. Nuestro corazón es malo, señoras y señores. A usted, mi amigo y hermano que nos escucha, nos ve, yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Somos malos, somos duros. Así es. Sí, somos duros de corazón, duros de entendimiento. Así es. Y pongo el ejemplo que no bastó. Porque, por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿qué 3 años y medio? Así es. Y 3 años y medio con él. ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro en su emoción? Si es posible, a la muerte, yo voy. Ajá. ¿Y qué le dijo el Señor? Cuando el gallo cante, me habrá negado. 3 veces. Y luego tenemos al mismo Pedro regresando a pescar, ¿no? Va y lloró amargamente, pero después agarra con los muchachos. Va. No, mucha, ¿qué no más, mucha? Vámonos. Me llama la atención a un comentario que hacía. Ajá. Y termino. Pero luego el Señor viene y ¿qué pasa? Se va a la orilla del lago. Lo restaura. Estoy parafraseando, hermanos, en la nueva versión chiquimulteca. ¡Hey! ¡Tiren al otro lado! Exacto. ¿Cómo el Señor? Qué amor, lo había negado. Es que, hermano Carlitos, eso es el discipulado. Eso es el discipulado. O sea, el discipulado es un camino en el que el discípulo o los discípulos involucrados van a fallar. Exacto. Van a volver posiblemente. En algún momento van a querer regresar a su pasado. Pero de eso se trata el discipulado. A mí me llama mucho la atención, hermano Carlitos, un comentario que hacía el pastor Uri Barbosa sobre este pasaje. Y él decía, eso de regresar a la pesca era como decir, andar con que decía que era el Mesías, no funcionó, mucha. Exacto. No funcionó. Regresemos. ¿Qué hacíamos antes? Pescar. Regresemos a pescar.
¿Y el Señor? Fue. Y regresaron a pescar y qué terrible, ¿verdad? O sea, mire pues, el pastor Uri Barbosa decía esto. Pedro conocía palmo a palmo ese lago donde andaban pescando. Y para que no agarrara nada esa noche. O sea, y él señala, el pastor Barbosa señala de que todos hablamos de la pesca milagrosa, ¿verdad? De esos peces que después pescaron. Pero nadie habla de que pasaron toda la noche y no agarraron nada. ¿Ya? O sea, pasaron toda la noche y ¿dónde se metieron los peces? Ya, o sea, eso también fue un milagro para que ellos pasaran esa crisis y entendieran otra vez de nuevo. Exacto, ese proceso. Pero mire qué interesante. Ese proceso de relación que el Señor tuvo con ellos nos muestra luego un Pedro años después, un Pedro sabio. No, a mí me encanta cuando... La ruta, pastor, es una ruta de esfuerzo. No es una ruta, como usted lo decía, de decisiones así únicas, específicas, sino que cito las palabras de Nicolás Emilio Tranchini, la cual dice: la vida cristiana es un gran sí seguido de un montón de sí pequeños. Así es. Ese proceso discipular. Sí. Pero bien, hermano Eddie, por cierto, un saludo especial a nuestro hermano pastor Uri Barbosa. Nos reporta que ve el programa. Así que saludos. Queremos saludar, hermano Carlitos. Sí, eso le iba a decir, hermano Eddie. Tenemos a nuestra audiencia de lujo ahí conectada. Un saludo a Amir Ali. Profe Amir. Un saludo. Profe, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo para Eric Elian también, que está ahí conectado con nosotros. El jefe hoy por hoy, jefe de producción hoy. Ulises Brenes, muchas gracias, Ulises. Edward Pineda, también hermano Edward Pineda, director del canal Amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hermana Nora Galdames. Hermano Ronald Osorio también ahí. Así es, hermano Nora. Ovidio. Así es, hermano Noé Bárcenas también, hermano Florencio. Saludos, jefe. Saludos, don Noé. También está el maestro, le dicen, ¿verdad? El maestro, cabal. Saludos. Un saludo también ahí para hermano Florencio López, que está con nosotros también. Abraham Vidal, saludo pariente ahí también, pastor. Así es. Un saludo también a Pastor Marvin Joel Coronado. Saludo, muchas gracias, pastor. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y ya vio, hermano Gonzalo Chamorro Mesa. Oh, saludo, profe. Gusto saludarlo. Qué bueno que está por ahí con nosotros. También nuestro querido amigo Alex Antonio Aguilar. Saludo, amigo Alex. Pastor Dilson, Josafat Alvarado. Así es. Saludo especial también. Y nuestro amigo Edgar Luna. Qué bonito, pastor, que tenemos varios amigos, hermanos conectados por ahí hoy. Así es, hermano Carlitos. También a David Alejandro Natanael Lima Berganza. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad. Estamos contentos porque ustedes se unen a los hermanos que nos escuchen a través de las distintas radios también. Así es. Hermano Eddie, gracias por estar ahí pendientes de Diálogo de Fe y Salvación. Hermano Eddie, el tema está picante, pero tenemos ya la parte media del programa. ¿Está listo usted? Así es. Estamos listos acá en Diálogo de Fe y Salvación. Vamos con nuestra cápsula intermedia, que es la cápsula del día, a cargo de nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, que trae hoy por ahí un tema picante siempre, pero edificante. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Amén. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. 4 de cada 5 personas sobre la faz de la tierra creen en dioses distintos a nuestro Dios. Los más de 5,000 millones de personas que viven en la tierra reverencian o adoran a más de 300 dioses. Si se incluyen las religiones animistas o tribales, el número sube a más de 3,000 religiones. En medio de todo este pluralismo religioso, el mundo se pregunta, ¿solo los cristianos tienen la razón? O sea, ¿el Dios al que adoran los cristianos es el verdadero? ¿Por qué sí o por qué no? En una cultura que aborrece las afirmaciones dogmáticas de la verdad, ¿deberíamos los cristianos prestar atención a las advertencias de los pluralistas religiosos y dejar de enseñar que Jesús es el único camino de salvación? Deberíamos, porque mucha gente dice eso, que dejemos de enseñar, en un mundo de pluralismo religioso, que dejemos de enseñar que Jesús es el único camino. Que hay muchas religiones y que todas las religiones, que cada quien elige su religión y que todas las religiones conducen al mismo lugar. De hecho, el pluralista, mire, argumenta que cada sistema de creencias piensa ingenuamente que su visión de la realidad es la correcta, pero que al final todas están equivocadas.
Más bien, todas las religiones para el pluralista son fundamentalmente iguales y en última instancia conducirán al mismo lugar. Según la persona pluralista, no existe eso del único camino. Eso de que Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Para el mundo pluralista, religiosamente hablando, eso es una mentira. Ahora, un punto más a considerar es cómo cada religión ve a Jesús de Nazaret de una forma diferente. El hinduismo, el budismo y la nueva era dicen que fue un maestro sabio y moral. El Islam enseña que fue un profeta, aunque no divino, y que no murió en una cruz. El judaísmo enseña que él fue un falso profeta que desvió a muchos y fue crucificado por blasfemia. Y el cristianismo, o sea, nosotros enseñamos que Jesús era divino. Que Jesús era divino, que murió en una cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos. Eso es revolucionario. Si profundizamos un poco más en esta misma línea, nos daremos cuenta cómo cada una de estas religiones difiere no solo en cuanto a Jesús, sino también en cuanto a la creación, en cuanto a las escrituras, en cuanto a la naturaleza de la humanidad. No se diga ni se mencione, por ejemplo, temas como el pecado, la salvación, la vida eterna. En otras palabras, estas religiones no tienen casi nada en común. Y además de todas estas preguntas que hemos abordado, ya hay otra más, la cual quiero hacer énfasis hoy. En medio de este pluralismo religioso, ¿es ofensivo decir que Jesús es el único camino? Yo diría que por una parte sí, por otra parte no. Quizás en su mayoría sí. En un mundo pluralista, religiosamente hablando, decir que Jesús es el único camino muchas veces va a ser ofensivo. La mayoría de las veces va a ser ofensivo. Pero ¿por eso deberíamos callarnos? ¿Por eso deberíamos dejar de predicar el mensaje? No conozco a nadie personalmente que diría que Jesús de Nazaret era ofensivo u odioso. La mayoría afirma exactamente lo contrario. Era increíblemente moral y cariñoso. Sin embargo, este mismo personaje tierno, amoroso, cariñoso y que murió en una cruz es el mismo que afirma en San Juan 14:6 que él era el camino, el único camino, que no hay otro camino y de hecho tampoco hay otra verdad y de hecho tampoco hay otra persona en quien podamos encontrar la vida, sino solo en Jesús de Nazaret. Mientras reflexionamos sobre esta pregunta de que si es ofensivo decir que Jesús es el único camino o si nosotros como cristianos deberíamos de seguir predicando a Jesús aun cuando para muchas personas esto sea ofensivo, quiero que considere la siguiente declaración de una persona atea que es muy famosa de nombre Penn Jillette. Y él dice lo siguiente, se lo leo textualmente: siempre he dicho que no respeto a las personas que no hacen evangelismo. Yo no respeto eso en absoluto. Si crees que hay un cielo y un infierno y que la gente podría ir al infierno o no tener la vida eterna y piensas que realmente no vale la pena decirles esto porque lo haría socialmente incómodo, y los ateos que piensan que la gente no debería porque lo haría socialmente, vale la pena decirles esto si hay un cielo y si hay un infierno, aunque esto lo haga socialmente incómodo. Y los ateos que piensan que la gente no debería de hacer evangelismo y que dicen déjenme en paz, mantén tu religión solo para ti mismo. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para impedirle o para decirle que no haga evangelismo? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decirle eso? Ahora, quiero decir, miren, si yo creyera más allá de la sombra de una duda que un camión viene hacia usted, estas son palabras de un ateo, Penn Jillette, famoso ilusionista, y él dice, si yo creyera que un camión viene hacia ti y tú no creías que ese camión se te venía encima, hay un cierto punto en el que te abordo, y esto es más importante: es mi obligación decirte que ese camión viene hacia ti. Creo que es un razonamiento lógico y de hecho realizado y escrito por un ateo que vale la pena tomar en cuenta. Los dejo con esa pregunta. En un mundo de pluralismo religioso, ¿es ofensivo
seguir predicando a Jesús? ¿O nosotros deberíamos callarnos solo porque el evangelio es ofensivo para algunas personas? Esta fue la cápsula del día. Quédese con nosotros. Continuamos. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación después de esta cápsula del día con nuestro hermano Eddie. Tremendo, hermano Eddie. Así es. ¿Puede ser ofensivo? Sí. Me llama mucho la atención lo que dice Penn Jillette. Sí. ¿Cuánto tienes que odiar a una persona para no evangelizarlo? Es que mire, es que eso es lo que voy yo. Creo que siempre conectando con la temática, pastor, la ausencia de valor y carácter en el cristianismo actual se debe, mire, no hay otra cosa, se debe a la inseguridad de la exposición del evangelio. Sí. Cuando estamos inseguros y que de causa principal, de fondo, esto está lo que estamos planteando, la ausencia de un proceso de discipulado, nos lleva a los frutos de la vida en que no tenemos el valor para poder exponer y para poder sostener un diálogo, ¿sí?, en torno al evangelio. Exacto. Entonces sucede que alguien nos rebate y ya comienzan las falacias y comienzan los ataques y la persona termina. Entonces no te digo nada. Sí. O sea, está conectado, hermano. Y eso también está conectado, hermano Carlitos, a que mucha gente dentro de la iglesia piensa que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo nada más. Mucha gente dentro de la iglesia piensa que la formación teológica es solo para los líderes o para los pastores o para quienes fungen en un puesto de liderazgo. Creo que es uno de los graves errores que se ha perpetuado por mucho tiempo dentro de la iglesia. Hoy más que nunca el liderazgo laico necesita capacitarse. Mire, hoy más que nunca el liderazgo laico necesita formarse. Hoy más que nunca. De verdad. O sea, no, lo voy a decir así. No importa el puesto, el privilegio que usted desempeñe o quizás ni tiene algún puesto de liderazgo en su iglesia. Eso no quiere decir que usted no tenga que prepararse bíblicamente. Eso no quiere decir que usted no tenga que formarse bíblicamente. Porque históricamente, incluso, ¿no? Y esto, hermano Carlitos, aún desde las instituciones teológicas muchas veces se ha promovido algún tipo de visión como esta, ¿no? Y es incorrecto, hermanos, es incorrecto pensar de que la formación teológica es solo para los pastores. Es que mire, ¿ya? En cierto momento, termino con esto, en cierto momento alguien se me acercaba y me decía, yo tengo ganas de entrar al instituto bíblico, ¿verdad? El instituto bíblico que tenemos como iglesia, pero me da miedo, me dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Es que fíjate que yo he visto que a todos los que entran al instituto bíblico los mandan de pastores, me dijo. Y puede ser que le dan llamado de pastoral. Y yo me dijo, para serte honesto, me dice él, no siento el llamado al ministerio pastoral. Yo creo que mi área de servicio es otra, me dijo. Y perfecto. Señoras y señores, perfecto. Está bien. ¿Acaso no puede haber un ministro de alabanza preparado teológicamente? Claro. Debería. Hermano Carlitos, un diseñador gráfico con conocimiento teológico. Mire, eso es fundamental. En algún momento se ha experimentado en algunos videoclips o cortos que se quieren hacer, hermano. Exacto. Es necesaria la información bíblica. Pero miren, pues, señoras y señores, como decía hermano Eddie, hoy más que nunca, hoy vivimos en un tiempo de extrema confusión, de un sinfín de aristas y opiniones en cuanto al mundo, en cuanto a la ruta que el creador trazó al mundo. Y resulta que un alto porcentaje de creyentes, altísimo porcentaje de creyentes, no dialoga su fe, no habla de su fe porque tiene miedo. Exacto. Sí, por ejemplo, hermano Eddie, las redes sociales son un medio. Ojo que no es el fin. Yo en lo personal veo una gran debilidad en las redes sociales. Por eso tenemos que tener cuidado y entender que es un medio. En las redes sociales se pueden malinterpretar cosas. Así es. La gente, por ejemplo, juzga su comentario a través de la belicosidad que tal vez tiene en su corazón, ¿verdad? Y piensa que uno sí está hablando en redes. Yo creo. Pero tal vez no es así. El tono no es ese, ¿verdad usted? Aprovechando este paréntesis que usted está haciendo en las redes, yo creo que no estamos, no debemos juzgar a una persona por una publicación de redes sociales. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, hay que tener mucho cuidado. Puede ser peligroso. Hay que tener un balance. Hay que tener un balance. Ahora, hermano,
vamos al punto, hermano Eddie. La inseguridad, o sea, se conecta todo. Exacto. Ausencia discipular. Y esta serie, Discipulado Transformador, queridos hermanos, No, hombre, tiene que va a ver con ser- esto. Va a estar bueno. va a ser Yo creo que brutal. nos vamos a llevar todo el año. Yo creo que vamos a llevar el resto del año Sí, hablando sí, sí. de esto, de qué habla acerca de la iglesia, cómo lo ha hecho la iglesia, Así es. cuáles son los resultados de la iglesia actual. Usted con nombre propio y apellido tiene a alguien que está discipulando. Exacto. No, es que yo no soy pastor. ¿Y quién dice que son los pastores? Es que ese es el punto. Es que yo no soy líder. ¿Quién dice que son los líderes? Vamos a enfatizar mucho en estos programas el sacerdocio universal del creyente. Así es. Fundamental. Paso fundamental para la explosión de la reforma protestante, pastor. Así es. ¿Ah? Es fundamental. Que solo el clérigo tiene. No. No es solo el clero. Todo. El creyente de a pie. Así Cualquiera. Todos están llamados para exponer la doctrina de Cristo. hecho, la doctrina de la persona de Cristo. Exacto. Todos. De hecho, hermano Carlitos, me llama mucho la atención que al estudiar historia del cristianismo, uno se da cuenta que, por ejemplo, los primeros 500 años fue el boom, ¿no? Sí. De la iglesia, ¿no? Ujú, O sea, los primeros 500 años, la iglesia literalmente se comió el imperio romano. Ya Exacto. todo el mundo conocido, antiguo, en esa época, la iglesia lo devoró, ¿ya? Y a pesar de que había persecución muchas veces, ¿no? En muchos periodos de ese momento. Pero me llama mucho la atención, hermano Carlitos, de cómo la iglesia creció con gente anónima. Con gente anónima. O sea, mire, yo Silencioso. estoy consciente de que, por ejemplo, cuando uno estudia historia del cristianismo o historia de la iglesia, hay muchos nombres, ¿no? Hay muchos de la generación de los padres de la iglesia, otras personas ahí o hombres y mujeres que dieron su vida, que estuvieron ahí haciendo discípulos, pero algo en lo que como que convergen muchos estudiosos y personas que conocedores de la historia y de la iglesia, es que el boom de la iglesia se debió, sí, en parte al accionar de esas personas conocidas, mencionadas en los libros de historia, pero en gran parte, de hecho la mayor parte, fue por personas anónimas. Comunes y corrientes. Hermano Carlitos, comerciantes que iban de una ciudad a otra. Por ejemplo, la iglesia de Roma. Exacto. Los romanos. Pablo, Así es. no, ¿quién fundó Roma? Estoy hablando de la Buen iglesia de punto. romanos de la Biblia, no la Roma de hoy, ¿va? Porque esa ya es otra cosa. Entonces, estamos hablando de la Roma, los Sí, romanos. sí, sí, la sí. iglesia de Roma, ¿quién la fundó? Según historiadores, la Roma de la explosión de Pentecostés. Así es. Gente de Pentecostés que fue, Sí, que porque emigró. no hay ningún nombre. No. Cuando Pablo ahí saluda en la conclusión de la carta a los romanos, Exacto, no hay exacto. ningún nombre que funja como un líder, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Ahora, mire, hermano Eddie, qué interesante esto. Y por eso es que la carta de los romanos es extensa, ¿verdad? ¿Usted por qué? Porque hay una extensa de doctrina, porque Pablo no fundó esa iglesia. Así es. Y mire qué lindo esa parte. Exacto. No, mire, ¿qué nos quiere decir el Nuevo Testamento con eso? ¿Que solo los apóstoles pueden ser discípulos? Todos, querida iglesia. No, Carlitos, pero este es un punto bien importante, fíjese. Y Ajá. tal vez para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Y toca la resistencia, pastor. Es que está picante. Antes de la resistencia, hermano Carlitos, ¿cómo nos cuesta de verdad servir en el anonimato? Bueno, ese es punto de tema. Porque Yo creo, hermano todos Eddie, queremos reconocimiento, de verdad. Y yo no sé, lo digo de verdad, lo digo desde una posición como pastor que sirvo. o sea, Y yo me siempre- doy cuenta, hermano Carlitos, que uno está de verdad, la línea es tan delgada entre servir por amor Y por compasión y servir por el aplauso. Exactamente. Servir por que a uno lo soben, ¿verdad? O para que a uno lo pongan en un pedestal. Y qué peligroso es que a ustedes les joven. Fíjese que en estos días teníamos una conversación acerca de eso con unos hermanos pastores, y yo lo que les decía, miren, cuando usted sienta que la congregación lo está subiendo a un pedestal, bájese. Por favor. Por favor, esa es una posición súper peligrosa. De hecho, una de las más peligrosas. O es peligroso para también el líder. si la congregación, por ejemplo, piensa que el pastor o el líder es perfecto. Exacto. O O sea, el super santo. me parece muy interesante esa parte de cómo es. De verdad, debería ser análisis para otro día. Y la vamos. No, es que va a estar en la Ajá. serie, va a estar puesta. Porque, Qué difícil es servir desde el anonimato. exactamente. Hermano Saludos, Carlitos, saludos vamos ahí, a- mano Eddie. así Tenemos es. ahí hermanos que se han agregado a la transmisión. Así es, enviamos un saludo cordial ahí, hermana Lili de Figueroa. Muchas Hermana gracias, Lili, hermana Lili. saludo. Un saludo también para Mercy Valdizón, dice que nos escucha también en Radio Cultural Amigos. Muchas gracias, Mercy, por estar con nosotros. Emilio Torres de Chucho Saludo, Arriba. saludo, Muchas hermano. gracias, Emilio. También, Un hermano saludarlo. Josué Flores. Saludos, Josué. Gusto saludarlo. Muchas gracias de verdad por estar hoy con nosotros. ¿Vamos a la resistencia, pastor? Así es.
Estamos a punto de cerrar el programa de hoy, introduciendo la serie Discipulado que Transforma, Discipulado Transformador. Quédese con nosotros. Vamos a la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a La Resistencia. Muy bien, hoy en La Resistencia estamos tristes, estamos pensativos, venimos de negro. Durante estos programas atrás estuvimos hablando mucho acerca del progresismo, estuvimos mucho hablando acerca de las corrientes ideológicas que pues se avecinaban, se veía venir en las elecciones generales Guatemala 2023, las cuales se celebraron este 25 de junio. Y bueno, pues acá en La Resistencia queremos manifestar nuestra tristeza por los resultados que se dieron. Es lamentable lo que se dio, se veía venir. Posiblemente no teníamos tantos detalles como los que se dieron, pero pues en el balotaje a segunda vuelta se dieron dos ideologías, las cuales pues obviamente aquí lo hemos expuesto desde una perspectiva bíblica. Como iglesia pues no estamos de acuerdo, no las compartimos, no nos representan. Pero obviamente vivimos en este país y vamos a respetar pues lo que decida el proceso. Pero mientras tanto, creo que hay muchas y muy buenas conclusiones que podemos sacar. Necesitamos volver a ser iglesia. Una iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia que dialoga con los jóvenes. Una iglesia que no le cierra la puerta a la juventud con sus dogmas, con sus reglas, con un sinfín de reglamentos. Y no tenemos un abrazo para ellos, no tenemos una conversación con ellos, no tenemos un discipulado, un proceso discipular con ellos. Yo creo que usted ya se dio cuenta que la ola de bombardeo vendrá fuerte. Y lo decimos, y aquí en La Resistencia hemos acuñado la frase que no nos dejemos llevar por el desánimo, por el temor, porque sabemos que Cristo Jesús reina. Sí, pero tenemos un compromiso misional. El panorama no se ve para nada alentador por ninguno de los bandos que pues venga. Para nada alentador. Pero somos la iglesia y estamos llamados a seguir siendo la resistencia, amando, teniendo muy clara nuestra posición, no perdiendo de vista lo que somos. El pueblo llamado por el Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos aún en el panorama más oscuro de nuestra vida. Estamos llamados a hacer luz. Y como alguien decía, mientras más oscura sea la noche, más oportunidad hay para brillar. Un consejo a todos nuestros hermanos. Si usted quiere cambiar el mundo, hoy más que nunca, vaya a su casa, ame a su familia, haga discípulos en su familia y, como dice el libro de Deuteronomio, enseñe de día y de noche la palabra del Señor por cualquier lugar y en cualquier momento, porque sus hijos y los míos, hoy más que nunca, van a necesitar la palabra viva y eficaz del Creador. Esta fue La Resistencia. Recuerde usted, por muy oscuro que el panorama esté, por mucha presión geopolítica extranjera y todo lo que se nos viene, no nos dejemos llevar por el desánimo, por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3.
Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, estamos de vuelta, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la tarde. Estamos muy contentos porque estamos abordando una nueva serie. Hoy estamos introduciendo la serie Discipulado Transformador. Sí, les saluda hermano Eddie Osorio y pues como siempre nos acompaña hermano Carlitos. Acabamos de presentar la resistencia y hermano Carlitos, creo que es un reto hacer discípulos. Sí, hoy más que nunca. Si queremos cambiar algo, si queremos que nuestro futuro sea diferente, pues una es la respuesta. ¿Cuán trascendente se hace, pastor, hoy en día? Ajá. Deuteronomio capítulo 6. Definitivamente. El pueblo de Dios conquistar lugares paganos. Exacto. Quizás peores que los que hoy tenemos. Así es. Amando. No pierda de vista eso. Exacto. Amando. Respetando. Así es. Mostrando el carácter de Cristo. Gracia y verdad, ¿no? Gracia y verdad. Vivir el evangelio. Amén. Sí, ahí sí que como Agustín de Hipona decía, ¿no? Finalizo con esa frase en mi intervención porque ya nos vamos. Ya se llegó las 7 de la noche. Ama a Dios y haz lo que quieras. Gloria al Señor. Bien, esto fue Diálogo de Fe y Salvación, siempre recordándoles, hoy más que nunca, por favor. Así es. Como dijo Marco Tulio Cicerón, la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, sino también con el silencio. Con el silencio. Que Dios los bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.